Me llamo Evan, tengo 27 años y hace como 6 meses me alejé de la casa de mis padres creyendo que sería definitivo. No di un portazo, no grité, apenas tomé un par de mudas de ropa y mi laptop en una bolsa de lona. Estaba harto, por completo. Y sin embargo, ahí me encontraba, sentado en el sofá de mi nuevo departamento, mirando mi teléfono vibrar sin parar con mensajes de mis padres, sus números apareciendo en la pantalla como si fuera una broma de mal gusto. Casi daba risa. Casi. Pero mejor voy al principio, porque seguramente te preguntas cómo terminé en esta situación. Cuando era niño, mis padres no eran exactamente afectuosos. No diría que me maltrataron físicamente, pero el cariño en mi hogar siempre venía con condiciones. Yo era el responsable, el confiable, el que nunca se rebelaba, jamás se metía en líos y nunca les daba motivo para quejarse. Mi hermano mayor, Zach, él era el niño de oro. Todo lo que hacía estaba bien, incluso si estaba mal. Dejó la universidad, está descubriendo su camino. Lo despidieron de 3 empleos seguidos, las empresas no valoran su creatividad. Regresó a vivir con mis padres a los 30, sin trabajo ni planes, los tiempos están difíciles para todos. Mientras tanto, yo conseguí mi primer trabajo a los 16, me pagué la universidad con becas y empleos de medio tiempo, y al graduarme entré a trabajar en finanzas. Jamás les pedí un centavo. Pero, ¿quién sí lo hacía? Zach. ¿Y a quién veían como el encargado de compensar cuando mis padres tuvieron problemas con la hipoteca? Sí, a mí. Al principio no me quejé, tenía el dinero y, después de todo, eran mis padres. Nunca me lo exigían de frente, pero sus manipulaciones eran muy sutiles. Mi madre suspiraba dramáticamente cuando los visitaba, hablando de lo difícil que estaba todo y de que este mes faltaba un poco para cubrir los gastos. Mi padre, muy casual, me recordaba cómo Zach se estaba esforzando, pero necesitaba algo más de tiempo para estabilizarse. Yo sabía lo que hacían y, al comienzo, se los permití. Al principio solo pagaba algunas facturas de servicios, luego el súper, después empezó mi apoyo temporal a la hipoteca, que se transformó en una contribución mensual permanente. Pronto terminé cubriendo casi todo, excepto los pagos del automóvil. Y mientras tanto, Zach seguía sentado en casa, jugando videojuegos como si fuera un invitado, sin mover un dedo. Aún así, aguantaba. Pensaba, son mi familia, las familias se ayudan. Pero hace 6 meses todo reventó. Ocurrió un domingo por la tarde, después de una semana agotadora en el trabajo. Fui a casa de mis padres, como siempre, llevando algunos víveres, porque sabía que otra vez se les habría olvidado hacer la compra. Entré con las bolsas en la mano y encontré a mi madre en la sala, brazos cruzados, labios fruncidos en esa fina línea que ponía cuando iba a explotar de enojo. Zach, como de costumbre, recostado en el sofá, tranquilo, enfrascado en el teléfono. Mi padre estaba en la cocina, sacudiendo la cabeza con un gesto de desaprobación por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Apenas me dio tiempo de saludar antes de que mi madre soltara, necesitamos hablar, Evan. Eso nunca era buena señal. Dejé las bolsas, ya con cansancio anticipado, y mi padre intervino dando un paso al frente, hemos hablado y creemos que ya es hora de que contribuyas más. Tienes buen sueldo y no es justo que nosotros estemos batallando mientras tú vives solo y gastas tu salario como quieres. Parpadeé, sorprendido. Ya aporto, dije. Mamá hizo un gesto de desdén, pagar algunas facturas de vez en cuando no es suficiente para lo que necesitamos. Sentí las manos cerrarse en puños a mis costados. He estado cubriendo la hipoteca los últimos 2 años, ¿te parece poco? Entonces Zach, que había permanecido callado, se atrevió a poner los ojos en blanco, venga, hombre, sabes que ellos han hecho mucho por nosotros. Es solo dinero. Le dediqué una mirada fulminante. ¿Por nosotros? No te veo pagando nada. Aquello desató la furia de mi madre, no le hables así a tu hermano, él hace lo que puede. Solté una risa amarga. ¿En serio? Desde mi perspectiva, lo único que hace es romper un récord de horas sin mover un músculo. Mi padre se metió en la conversación con voz cortante, ya basta. Te estamos pidiendo que des un paso al frente. La casa es demasiada carga para nosotros. Si fueras un buen hijo, te harías responsable. Algo dentro de mí cedió en ese instante. Les había entregado todo, mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Y nunca bastaba. Nunca lo sería. Inhalé despacio. A ver si entendí,
Quieren que pague la hipoteca por completo, cubra todo, mientras Thatch sigue sin hacer nada, ¿y no lo ven mal? Mamá apretó los labios. Pensamos que, siendo nuestro hijo, querrías ayudar a tu familia. ¿Y Thatch qué es? Pregunté con una calma peligrosa. ¿Una planta decorativa? Thatch se irguió, fulminándome. Te odio, tío. Yo no pedí esto. No, contesté, tomando mi bolsa, pero bien que lo aprovechas. Mamá se puso en pie, con la furia emanando de ella, si sales por esa puerta, ni se te ocurra volver. La miré largo rato y, finalmente, esbocé una sonrisa. De acuerdo, dije simplemente. Y me fui. Sin sermones dramáticos ni gritos, solo hartazgo. Ignoré sus llamadas, después sus mensajes. Me mudé a mi propio apartamento, libre por primera vez. Y, por primera vez también, sentí que podía respirar. Pero hoy fue distinto, porque tras 6 meses de silencio, mi padre al fin me escribió, ¿por qué no pagaste la hipoteca este mes? Contemplé el mensaje unos segundos y exhalé despacio, notando una sensación oscura y placentera instalarse en mi pecho. Escribí mi respuesta, pensé que no era bienvenido. Y entonces mi teléfono estalló con mensajes. Me recosté en el sofá, observando la avalancha de notificaciones. No había terminado ni de cerca. Miré el celular vibrar violentamente sobre la mesa, la pantalla iluminándose con un bombardeo de mensajes de mis padres y, para mi sorpresa, también de Thatch. No lo toqué al principio. Solo me crucé de brazos y lo contemplé, como si fuera un animal salvaje encerrado. Podía imaginar el contenido, mi madre furiosa, exigiendo saber cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que hicieron por mí, mi padre intentando sonar razonable, apelando a mi sentido del deber, y luego perdiendo la paciencia si no contestaba en ese instante, y Thatch, vaya a saber si intentando manipularme con culpa o fingiendo que esto no era su problema. Al final, la curiosidad me venció y agarré el teléfono. Los mensajes de mi madre eran algo así: ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes hacernos esto? El banco llamó, estamos retrasados con la hipoteca, ¿de verdad eres tan cruel? Mi padre, Evan, esto es serio. No podemos permitir atrasarnos en la hipoteca o perderemos la casa. Llámame ya. Mamá de nuevo, no puedo creer que lo hagas por rencor. Nosotros te criamos y así nos lo pagas. Crees que nos castigas, pero dañas a la familia. Papá, no seas inmaduro, ya no eres un niño y no podemos con esto solos. Tienes que ayudar. Thatch, tío, ¿qué te pasa? ¿Sabes que no tienen el dinero? ¿Vas a dejar que pierdan la casa solo por demostrar algo? Ahí estaba la culpabilización, puntual como siempre. En vez de responder, decidí esperar un poco más, dejar que se angustiaran y notaran que tal vez, por primera vez, yo no sería su salvavidas. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era una llamada de papá. La dejé ir al buzón de voz, luego otra de mi madre, igual. Después un texto de Thatch, contesta, esto no es gracioso. Sonreí. Precisamente me parecía gracioso. Años financiando esa casa sin chistar y en cuanto dejé de hacerlo, todo colapsó. ¿Qué habían hecho en todo ese tiempo? ¿Prepararse al menos un poco? Finalmente decidí responder, pero sin perder palabras discutiendo, no es mi problema. Tardaron unos 10 segundos en contestar. Mamá llamó de inmediato, la atendí y me recibió gritando, ¿cómo te atreves? No puedes abandonar a tu familia así, Evan. Sabes que necesitamos tu ayuda, confiábamos en ti. Me mantuve sereno, como cuando ustedes confiaban en que yo pagaría todo mientras Thatch no hace nada. No hables así de tu hermano, gritó, él está pasando un mal momento. Me reí sin ganas. Mala racha, mamá. Thatch lleva una mala racha de 10 años, ¿sabes quién más la pasó mal? Yo, mientras trabajaba para mantener el techo sobre sus cabezas. Ella guardó silencio, pero no terminé, tú misma dijiste que no volviera. Y ahora que se acabó mi dinero, ¿actúan como si les debiera algo? Así no funciona esto. Se quedó callada unos segundos y luego su voz se llenó de veneno, hicimos todo por ti, Evan, todo, y así nos pagas. Te vas cuando más te necesitamos. Exhalé con fuerza, no, me fui cuando dejaron claro que solo servía mientras llenara sus cuentas. Entonces oí a papá hablar de fondo, debió arrebatarle el teléfono, Evan, solo necesitamos un poco de ayuda. Estamos atrasados y no nos alcanza. Si no nos ayudas,
el banco va a iniciar ejecución. Sentí algo en mi interior que ya no era culpa, sino rabia. Era la misma táctica de siempre, presionar hasta que ceda. Pero esta vez no. Vendan la casa, solté. Y mamá explotó al fondo, no podemos venderla. Es nuestro hogar familiar. Me encogí de hombros, aunque no me vieran, parece un problema suyo. Papá contuvo la respiración, tratando de mantener la calma. Evan, sé razonable, solo necesitamos un poco de apoyo mientras resolvemos las cosas. ¿Resolver qué?, repliqué con frialdad. ¿Que Zach empiece a aportar, o cómo obligarme a mí otra vez a cubrir sus errores? Basta, espetó papá, perdiendo la paciencia. Ya no vamos a rogar. Eres nuestro hijo y tienes que ayudarnos. Sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa amarga. Ahí estaba su verdadero yo, no estaban indefensos, sino convencidos de que se lo merecían todo. Bueno, respondí alargando la palabra, van a tener que apañárselas solos. Y colgué. Casi de inmediato llegaron más mensajes, de mamá, papá y Zach. Enfurecidos, desesperados, insultantes. Pero me daba igual. Por primera vez en años me sentía libre. Sin embargo, presentía que esto apenas empezaba. Pasaron unas horas y me sentía bien, muy bien. Me acomodé en el sofá, pasé canales al azar y disfruté la inusual calma de un día en el que no me estaban exprimiendo con demandas familiares. Pero mi teléfono volvió a sonar. Suspiré, ya imaginando quién era. Al ver la pantalla, solté una carcajada. Zach otra vez. Dejé que la llamada se fuera a buzón. Un minuto más tarde tenía un mensaje de voz. Lo puse en altavoz, para divertirme. Tío, empezó Zach con tono solemne, como si fuera un matón de la mafia, la has fastidiado de verdad. Mamá está llorando y papá está fuera de sí. Llama y arregla esto. Rodé los ojos. ¿Arreglar esto? Como si yo hubiera incendiado la casa en lugar de dejar de ser su cajero automático. Estaba por borrar el mensaje cuando bajó la voz. Eres un egoísta. Te crees muy listo, pero solo estás destrozando a la familia. Te juro que si no pagas la hipoteca. Clic, eliminé el mensaje sin esperar el final. Zach siempre hacía amenazas vacías. ¿Qué iba a hacer? ¿Suplicarme con más enojo? Antes de soltar el celular, llegó otro texto de papá. No pareces entender lo grave que es. No se trata solo de nosotros. Si perdemos la casa, tampoco tendrás a dónde volver. Me reí. ¿Volver? ¿De verdad creían que iba a arrastrarme de regreso si ellos aguardaban el tiempo suficiente? Escribí de inmediato. Me va muy bien sin ella. Sin tardar, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Contra mi buen juicio, contesté. Espero que estés contento, Evan, chilló sin saludar ni nada. Nos acaban de avisar que quedan días antes de que perdamos la casa. ¿Cómo puedes hacernos esto? Contuve un bostezo. ¿Te refieres a la casa en la que, según tú, no tenía cabida, esa? No te atrevas a burlarte, jovencito. Oh, sí me atrevo. Y bastante. Ella dejó escapar un sonido furioso, mezcla de jadeo y gruñido. Hablé con un tono artificialmente dulce. Recapitulemos, mamá, hace unas semanas me llamaste ingrato y me dijiste que me fuera y no regresara. Lo hice, y ahora te enojas porque cumplí lo que pediste. Ese no es el punto. Creo que sí lo es. ¿Sabes qué es curioso? Esta casa de la que tanto presumes se vendría abajo en cuanto dejé de cubrirla. Increíble, ¿no? Silencio. Ya que estamos, tengo que preguntar, ¿cuál era tu plan? Sabías que dependían de mi pago mes a mes. Entonces, ¿qué pensaban hacer si algo me pasaba? Asumieron que siempre estaría a su servicio. Un mutismo prolongado. Fingí asombro. ¿En serio nunca lo pensaron? La respiración de mamá se oía agitada, así que continué. He estado pensando que tal vez sea hora de que Zach cumpla. Él vive ahí gratis, lo lógico es que ayude, ¿no crees? Mamá se rió con sarcasmo, como si acabara de decir un chiste exquisito. Zach. Por favor, Evan, no digas tonterías. Él no está hecho para eso. Vaya, murmuré, o sea, yo, tu otro hijo, sí estaba hecho para responsabilizarme de todo, y él no. Gracias por dejarlo tan claro. O sea que me castigaron por ser responsable y premiaron a Zach por ser un parásito. Me alegra que lo digas abiertamente. Evan, deja de exagerar. ¿Exagerar?
Ni has visto exageración. Estoy de muy buen humor, así que te propongo algo. Hubo una ligera vacilación. ¿Qué clase de oferta? Llamaré al banco, solté. Ella inspiró con fuerza, tal vez aliviada. ¿De verdad lo harás? Sí, preguntaré cuántos meses llevan sin pagar en realidad. Porque sinceramente dudo que el problema comenzara justo cuando dejé de poner dinero. Silencio total. Me acomodé, disfrutándolo, no creías que lo notaría, ¿verdad? Seguro llevan atrasados varios meses, confiando en que yo cubriera el hueco. Pero se les acabó la suerte. El aliento de mamá se volvió tembloroso. Evan, ¿yo? ¿Y quién sabe qué más descubriré? Por cierto, me pregunto cuánto de mi dinero realmente fue a la hipoteca y cuánto desapareció. En fin, qué pena, tengo llamadas que hacer, chao. Colgué. Podía imaginar el caos del otro lado, mamá aterrada, papá dando vueltas, Zach con cara de no saber si, por fin, tendría que comportarse como adulto. Pero aquello solo era el principio, porque ahora sí me sentía indignado. El teléfono siguió vibrando con sus llamadas y textos mientras me relajaba un momento. Era hasta cómico, antes me echaban como si fuera un estorbo, y ahora rogaban que volviera a ser su salvavidas. Pero yo no pensaba ceder. Abrí mi aplicación bancaria para revisar las transferencias que les había hecho a lo largo de los años, miles de dólares enviados puntual e incondicionalmente. Entonces me pregunté, si la hipoteca lleva meses sin pagarse, ¿a dónde fue ese dinero? Con esa duda, llamé al banco. Luego de algunos minutos en espera, le expliqué a la representante, con mi voz más formal, que solía encargarme de la hipoteca de mis padres, pero había dejado de hacerlo y quería saber la situación del préstamo. Me hizo algunas preguntas y me puso en espera otra vez. Cuando volvió, casi solté una carcajada. Señor, parece que la cuenta no se paga completa desde hace unos 8 meses. Reprimí un silbido y me pasé una mano por el cabello. ¿8 meses? Entonces, aunque les mandaba dinero, no lo destinaban al préstamo. Así parece, sí. Colgué con una sonrisa enorme. Ellos estarían acabados, pero yo no había terminado. Respiré hondo y, por primera vez desde que empezó todo, llamé a Zach. Casi de inmediato atendió. Evan, al fin. Tienes que arreglar esto, tío. Llama a papá y mamá, ¿necesitan que pagues? Lo interrumpí. ¿Sabes a dónde fue todo el dinero que mandé? Silencio. Seguía, el banco dice que no reciben pagos completos de la hipoteca desde hace casi 8 meses, ¿a dónde se fue? Soltó un, no sé de qué hablas. Reí incrédulo, venga, hombre, tú vives ahí. Algo habrás notado, compras excesivas, viajes, ¿qué hicieron con la pasta? Balbuceó, ¿qué importa eso ahora? El asunto es. El asunto, lo corté, es que han mentido. Se han quedado con mi dinero mientras hacían lo que querían, y ahora solo entraron en pánico porque ya no pueden exprimir más. Más silencio. Zach respiró irritado, estás siendo cruel. Estás dejando que sufran. No, ellos solitos se han puesto en esta situación. Yo solo estoy dejándolos enfrentar su desastre. Noté cómo se le tensionaba la mandíbula. Antes de que intentara colgarme otra manipulación, solté la bomba, ¿sabes? Casi me sentía mal, pero al descubrir que me engañaron durante casi un año, que lo resuelvan como puedan. Te vas a arrepentir, gruñó. Ya veremos, me mofé, y colgué. No había terminado de tirar el teléfono al sofá cuando entraron más llamadas de mi madre y mi padre. Rechacé todas y después me llegaron mensajes, desesperados, coléricos, amenazantes. No me importó. Por primera vez en años, por fin era libre. Pero, al mismo tiempo, presentía que apenas empezaba todo. Al revisar los mensajes otra vez, vi uno más de mi madre, ¿no entiendes? Te vas a arrepentir. Mira hasta dónde puede llegar esto. Te necesitamos, Evan. No lo arruines todo. Casi me reí. Todavía no comprendían que yo había dejado de ser su marioneta. Contesté sin pensarlo, han tenido suficiente tiempo. Ya no voy a sacarles de sus líos. Arréglenselas solos. No soy su salvavidas. Luego apagué el teléfono. Fue como si me quitara un peso de encima. Sin embargo, esa voz interna me decía que esto no había terminado. Así que aquí estoy, preguntándote tu opinión.
¿Crees que me pasé de la raya? ¿Debería haber intentado otra solución? ¿O, por el contrario, hice bien en cortar por lo sano y forzarlos a encarar las consecuencias de sus actos? Dime qué opinas. De verdad quiero saberlo.